tema, pueden ser unas máculas. ¿Qué son unas máculas? Son unas lesiones que son planas, circunscritas, que generalmente no sobrepasan 1 centímetro y que pueden tener diferentes colores. Una pápula ya es una lesión levantada que tiene menos de 1 centímetro de diámetro y generalmente tiene un origen epidérmico. Tenemos vesículas que normalmente van a tener menos de 5 milímetros, mientras que la ampolla tiene más de 5 milímetros, es decir, que puede llegar hasta 1 centímetro o más. Y generalmente va a tener una cavidad que está cubierta por una especie de saco que le va a va a tener un contenido líquido claro ceroso. Tenemos las pústulas, que son parecidas a la vesícula, en la cual cambia el contenido, en vez de ser ceroso, es un contenido purulento. Tenemos las petequias, que son unas lesiones puntiformes, generalmente que no desaparecen a la digitopresión. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y tenemos los abones, o también llamados ronchas, que son unas lesiones, unas pápulas de superficie especialmente plana, y generalmente se asocian mucho con prurito y tienen un centro que puede ser pálido. Entonces aquí tenemos las diferentes características del exantema, que pueden ser morbiliforme, rubeoliforme, es decir, parecido al de la rubiola, escarlatiniforme, parecido al de la escarlatina, urticarial, o sea que tiene ronchas o abones. Tenemos el anular, que tiene forma de anillo, y el reticular, o también festoneados, también se le llama. Entonces, dentro de las características del exantema, tenemos que saber describir cuál es el tipo de lesión, el color, la distribución y el patrón morfológico. Dentro de los tipos de lesiones ya hemos descrito las máculas, las pápulas y todo. El color, si es rosado, si es rojo, si es violáceo, si es pardo o si es púrpura. Su distribución, si es generalizada, localizado, si es simétrico o asimétrico, si tiene una distribución centrípeta o centrífuga, si es una distribución cefalocaudal, si compromete pliegues o compromete palmas y plantas. Y dentro del patrón morfológico tenemos que saber si es morbiliforme, rubeoliforme, escarlatiniforme, reticular, urticarial, vesicular, ampolloso, purpúrico y polimorfo. Entonces, la mayoría de estas patologías tienen una etiología viral, excepto algunas. Muchas de esas, tratamiento es sintomático, excepto algunas en donde tenemos que hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento lo más rápido posible. ¿Cuáles son los signos de alerta que nos indica que tenemos que actuar rápidamente cuando encontramos petequias o púrpuras asociados a fiebre, o tienen ampollas, o que se comprometen las mucosas? El diagnóstico de esta mayoría de estas patologías es clínico y solo se requiere hacer una buena historia clínica y no se requieren hacerse paraclínicos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de enfermedad exantemática? La edad del paciente, los síntomas concomitantes que se acompañan con el exantema, si hay vacunas, si el paciente ha recibido vacunas, si tiene enfermedades exantemáticas previas, si el ambiente epidémico, si ha habido ingesta de medicamentos por lo menos 2 semanas previas, si hay antecedente de viajes o duración del exantema. Entonces, ya entrando de lleno con las patologías como tal, vamos a empezar con la roceola, también llamado exantema súbito o sexta enfermedad. Estas enfermedades inicialmente se empezaron a llamar primera, segunda, tercera, cuarta, en el orden en que fueron descritas. Entonces, ¿qué es el exantema súbito? Es una enfermedad que es producido por dos tipos de virus, el herpes tipo 6 y el herpes tipo 7. Habitualmente el herpes tipo 6 compromete más a niños pequeños, y el 7 generalmente son niños de 6 a 10 años aproximadamente. Y dentro del herpes tipo 6 existen dos, la clasificación A y B, y el 99% de todas estas patologías se producen por el tipo B. Y más del 95% se presentan en niños menores de 3 años. Su transmisión se hace a través de la saliva y la sangre. El único hospedero es el humano, y se considera que o sea, se desconoce como tal el periodo de contagiosidad, pero se cree que es mayor cuando está el paciente con fiebre. No se dispone de vacunación como tal, ni de cualquier otro método de prevención. Dentro de la epidemiología podemos decir que afecta a niños mayores de 6 meses y menores de 3 años. Es rara antes de los 3 meses y después de los 4 años. A los 4 años ya casi todos los pacientes están inmunes, o sea, es decir, que han presentado la patología, y ataca por igual a ambos sexos. ¿Cuál es la clínica? Generalmente cursa con una fiebre que va de 39 a 40 grados centígrados, que tiene una duración aproximadamente de 2 a 3 días, que cede fácilmente con antitérmicos, es intermitente, y que cuando cede totalmente en crisis la fiebre, aparece el exantema. Esto es una de las características fundamentales que tiene el exantema segundo. ¿Cómo es el exantema? Es maculopapular eritematoso, especialmente inicia en tronco, posteriormente pasa a extremidades y tiene poco afectación de la cara.
Entonces aparece cuando cae totalmente la temperatura y puede durar entre 2 a 3 días. No es pruriginoso, no es descamativo ni nada. Entonces aquí tenemos el exantema maculopapular eritematoso que se observa especialmente, ya dijimos, en niños pequeños. ¿Qué otra característica tiene? Y es que estos son niños que aparentan buen estado general. Entonces son niños que tienen fiebre muy elevada, pero generalmente tienen buen aspecto general. Es común, es benigna en la infancia, generalmente no deja secuelas. Va a cursar, ya dijimos, con fiebre que puede durar hasta de 3 máximo como 4 días, cede por crisis y cuando cede la fiebre aparece el exantema. Y se asocia también con un cuadro respiratorio en donde va a estar rinorrea, tos, puede haber pérdida del apetito y aparece el exantema que dura de 2 a 3 días o en algunos pacientes puede durar escasamente horas. El diagnóstico es eminentemente clínico, no necesitamos ningún paraclínico, pero supongamos que hacemos un hemograma porque tenemos la duda si corresponde a otra patología, siempre vamos a encontrar leucopenia. Y no existen pruebas serológicas para hacer el diagnóstico como tal. El tratamiento es el famoso tratamiento sintomático en el cual solamente cuando tenemos fiebre vamos a dar el acetaminofén. Cuando cede la fiebre ya no requiere ningún tipo de medicamento. Como no produce prurito, no se requiere ningún otro medicamento. El paciente no requiere que se aísle ni que se tomen unos cuidados especiales con la patología. El pronóstico es benigno y no existen medidas de control como tal. Dentro de las complicaciones, los niños que son susceptibles a convulsionar pueden presentar convulsiones febriles o muy remotamente pueden presentar meningoencefalitis, reactivación del virus, pacientes inmunodeprimidos, hepatitis, neumonía, aplasia medular, linfoma de Hodgkin y leucemia. Vamos con la segunda enfermedad, también llamada escarlatina o también llamada fiebre escarlata. Esta es una enfermedad exantemática diferente a la anterior, es producida por una bacteria que es el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A y específicamente por su exotocina. El Streptococcus produce 3 exotocinas A, B y C. Cada una de ellas va a producir una escarlatina, quiere decir que no tienen reacción cruzada. Es una bacteria gram positiva con gran capacidad de producir hemólisis y quiere decir que como tiene 3 exotocinas, un paciente puede sufrir 3 escarlatinas en su vida. La puerta de entrada es la nasofaringe. Es más frecuente en las zonas urbanas especialmente y se asocia especialmente a lesiones faringeas, a heridas o quemaduras que sean infectadas por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. El contacto se puede hacer por personas infectadas, se presenta en varones y en mujeres por igual, quiere decir que no tiene una predilección por el sexo, es más frecuente en épocas de verano y el 80% a los 10 años ya han padecido, ya están protegidos contra la escarlatina, o sea, con las exotocinas de la escarlatina. Es rara ya en niños menores de 2 años porque ellos tienen anticuerpos que le han pasado a la madre a través de la placenta. Dentro de las manifestaciones clínicas, esta es una patología que más signos tiene. Eso es fundamental. Tiene un periodo de incubación que va de 1 a 7 días e inicia en forma brusca con una temperatura elevada por encima de 39.5 grados y que tiene una duración aproximada de 2 a 4 días. Se acompaña de disfagia, cefalea, náuseas, vómitos, puede cursar con dolor abdominal porque se asocia a veces con adenitis mesentérica, mialgias y malestar general. Dentro de los signos clínicos tenemos una faringe congestiva o exudativa también. Podemos encontrar también exudados a nivel de faringe. Tenemos los signos que se llaman lengua en fresa blanca, lengua en fresa roja, las manchas de Forchheimer, que son unas máculas puntiformes rojas que se presentan tanto en el paladar blando duro y la úvula. Tenemos adenomegalias y muchas veces son submentonianas. Tenemos la famosa fase de Filato, todo eso se los voy a describir ahora, el signo de Pastia, la miliaria y el signo de la lija o también piel de gallina. Entonces, generalmente dijimos que da una fiebre mayor de 39 grados centígrados, que dura más o menos de 2 a 4 días, un exudado faríngeo, como porque es producido por el estreptococo betamolítico, y hay una palidez, o sea, el exantema para poder dar la fase de Filatov va a presentarse en las regiones malares, pero hay palidez peribucal o circunoral. Y eso es lo que llaman la fase de Filatov, que es uno de los signos característicos de la escarlatina. Dura de 7 a 9 días y se produce una descamación gruesa, es el último signo que se llama el signo del dedo enguantado. O sea, aquí encontramos el exantema, miren la palidez circunoral que se presenta. El signo de Pastia son líneas transversales que se dan en los pliegues y son de tipo petequial. Tenemos la miliaria, es como si fuera un salpullido
Y tenemos que el exantema aparece generalmente de 2 a 48 horas cuando ha iniciado la fiebre y son lesiones generalmente maculopapulares eritematosas. Hay un exantema que se llama piel de gallina o signo del ajo y algunos llaman signo de piel de ganso porque es mucho más palpable que visible. Y el signo de Pastia, que eso lo describí, que es lo que aparece en los pliegues. Y tenemos la miriaria y miren este exantema. Se ve como escaso, pero si nosotros lo palpamos se va a sentir como una lija. Esta es la famosa lengua en fresa blanca que nos llama la atención, que sobresalen las papilas. Las papilas están edematosas. Entonces es una capa que recubre la lengua que luego se empieza a descamar desde la punta hacia atrás, es decir, hacia la B, y se va a producir la famosa lengua en fresa roja. Aquí ya presenta descamación y aquí ya está descamada totalmente y sobresalen las papilas. Y el último tenemos la descamación, que es una descamación gruesa. Generalmente el último que se descama son las manos y se descama como en molde. Tiene como es la descamación gruesa que se produce a nivel de las manos. Entonces, por eso se llama el signo del dedo enguantado. Entonces, dentro de la escarlatina, el diagnóstico es, nos apoyamos de la clínica y podemos hacer exudado faríngeo o la prueba rápida de antígenos para estreptococo betamolítico, que tiene aproximadamente una sensibilidad entre el 70 al 90%, o la prueba de antidesoxirribonucleasa B. El tratamiento es penicilina benzatínica para niños menores de 27 kilos, son 600.000 unidades intramuscular dosis única, y para niños por encima de este peso, 1.200.000 intramuscular dosis única. Y en casos graves se puede dar la penicilina cristalina a dosis de 400.000 unidades por kilo por día. Otro tratamiento alternativo que podemos tener, la penicilina oral, que se calcula de 25 a 50 miligramos por kilo por día, que se da en 2 dosis por 10 días. Abajo tenemos más o menos una relación para niños menores de 27 kilos, serían 250 miligramos cada 12 horas, lo que indica que son 5 cc cada 12 horas. O 500 miligramos que hablan de 10 cc vía oral cada 12 horas para niños mayores de 27 kilos. Otras alternativas tenemos la amoxicilina de 50 miligramos kilo día, vía oral por 10 días. Y estas pautas nos ayudan mucho. Por ejemplo, podemos dar 2 dosis al día con una máxima de 500 miligramos. Y para niños menores de 30 kilos podemos dar máximo 700 miligramos, 750 miligramos. Y para mayores de ese peso vamos a dar 1.500 miligramos, es decir, 1.5 gramos. En pacientes que sean alérgicos a la penicilina, podemos dar a algunos, como son los macrólidos, como son la eritromicina, a dosis de 40 miligramos kilo día, que se da por vía oral. Se puede dividir en 3 a 4 dosis durante 10 días. O tenemos otra clindamicina de 15 a 25 miligramos kilo día, que se reparte en 3 dosis durante 10 días. Tenemos también la acitromicina de 10 a 12 miligramos kilo día, se da dosis diaria, máximo 500 miligramos por dosis durante 5 días. Tenemos la claritromicina, 15 miligramos kilo día, vía oral repartido en 2 dosis por 10 días, especialmente. Y en el caso de que no sea una alergia severa, podemos dar algunas cefalosporinas de primera o segunda generación, como sea la cefaloxina o cefadroxila. Dentro de las complicaciones vamos a clasificarlas en tempranas y tardías. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos la sepsis, la uveitis, la meningitis, el absceso periamigdalino, neumonías, otitis, abscesos cerebrales, trombosis de los senos cavernosos, hepatitis, miocarditis. Y dentro de las complicaciones tardías es producida, recuerden que es producida por el estreptococo betamolítico, entonces vamos a tener la fiebre reumática que se presenta entre 2 a 3 semanas después de la aparición de la escarlatina, la glomerulonefritis postinfecciosa que se presenta 10 días después de la escarlatina, las líneas de Vogt, que son ranuras transversales en las uñas, y el efluvio telógeno, que es la pérdida del cabello. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces continuamos con la varicela. Esta es una enfermedad viral, generalmente benigna en niños que son inmunocompetentes, es generalizada y de comienzo repentino. Generalmente es una de las enfermedades que se consideran clásicas de la niñez y los niños en general pueden, la mayoría de ellos no pasa desapercibido, sino que es en forma leve, y en los adultos y en los adolescentes puede ser complicada. Entonces, es una enfermedad contagiosa que da en los primeros años de vida, tiene un comportamiento benigno, pero en las señoras embarazadas, en los pacientes inmunosuprimidos y en los adultos susceptibles y adolescentes puede ser más agresivo.
Es producida por el virus de la varicela zoster, que cuando produce la primera infección o primo-infección se llama varicela, y cuando ya hay una reactivación se va a producir el herpes zóster. El reservorio, el único reservorio es el humano, da por igual tanto en sexo como en raza, es igual, es endémico en la población general, y en países en donde hay las estaciones es más frecuente al final del invierno y comienzo de la primavera. El 50% de los casos se presenta más o menos en niños de 5 a 9 años y ya después disminuye en niños de 1 a 4 años y de 10 a 14 años. Cuando tenemos una persona con varicela dentro del hogar, vamos a encontrar que se puede transmitir entre el 65 al 86% de los niños, de las personas susceptibles. Ya en los contactos que sean más casuales, como por ejemplo en la escuela, las tasas ya van a ser mucho más bajas. El contagio generalmente se produce de 24 a 48 horas antes de empezar la patología, durante toda la formación de vesículas, y ya deja de ser contagioso cuando la última vesícula se convierte en costra. La forma de transmisión se hace a través de las famosas gotitas de flush o lesiones, o sea, por las vesículas o de madre a hijo. Y se puede dar también cuando hay herpes zóster. ¿Cuál es la patogenia? Generalmente el virus ingresa por la mucosa respiratoria, va a todo lo que se llama el círculo de Waldeyer, es decir, hay una multiplicación a nivel de los ganglios linfáticos, aproximadamente de 4 a 6 días. Ahí va a sangre, se produce la primera viremia, va al sistema retículo endotelial, vaso e hígado, y ya va a presentar las manifestaciones clínicas como la fiebre, la erupción, las costras y la curación. Entonces ya hablamos que normalmente la primera infección se llama varicela, pero el virus queda latente en las metámeros de los nervios y cuando se reactiva va a producir el herpes zóster. Esto va a producir va a comprometer tanto la inmunidad tumoral como la inmunidad celular y va a producir supresión de la inmunidad celular. Dentro de las manifestaciones clínicas es una infección que es autolimitada generalmente. Empieza sus manifestaciones clínicas a 14 a 16 días después de la exposición y rara vez es subclínica. Esta es la evolución normal, aparecen los síntomas prodrómicos, después aparece el exantema y por último la cicatrización. En los síntomas prodrómicos que vamos a encontrar es un paciente febril que normalmente cursa entre 38.5 a 39 grados centígrados, que se acompaña de malestar general, anorexia, cefalea y dolor abdominal leve. Y ya cuando aparece el periodo exantemático vamos a encontrar que es un exantema que cambia de presentación, es decir, pasa de mácula, se transforma a pápulas, de pápulas pasa a vesículas y de vesícula a costra. Tiene otras características, es altamente pruriginoso. Otra característica es que en un mismo segmento del organismo, es decir, por ejemplo, en el antebrazo podemos encontrar todo tipo de lesiones. No respeta cuero cabelludo, es decir, no respeta mucosas. Aquí tenemos la varicela. Miren que se presentan vesículas y las vesículas son umbilicadas. Este también, miren, aquí es simplemente para demostrar que compromete también mucosa, no solamente la mucosa oral, sino también la conjuntival, la vaginal y la peneal. Esta es la transformación que se da en las pápulas, las máculas que pasan a pápulas y las pápulas pasan a vesículas y por último a costra. El diagnóstico lo podemos hacer por clínica, por el nexo epidemiológico, es lo más útil para hacer el diagnóstico, pero cuando tengamos dudas podemos hacer reacción en cadena polimerasa que va a permitir la amplificación del virus, la inmunofluorescencia con anticuerpos directos, los cultivos virales, la serología, es decir, podemos solicitar IgG e IgM para el virus, el herpes zóster, y la citología que se hace a través del test de SAC. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con cualquier exantema vesiculoso, como son el herpes, el enterovirus o el estafilococcus aureus, o reacción a fármacos, dermatitis por contacto y las picaduras por insectos. Entonces existen diferentes presentaciones de la varicela. Tenemos la varicela de brecha, la varicela progresiva, la varicela neonatal y el síndrome de varicela congénita. La varicela de brecha generalmente da en pacientes que han recibido la vacuna pero que no han presentado una buena respuesta inmunológica. Entonces va a ser una varicela que va a dar en esos niños que han sido vacunados y se exponen al virus salvaje y va a presentar un exantema que es maculopapular, que es atípico y generalmente presenta menos de 50 lesiones, fiebre escasa o nula y potencialmente son contagiosos.
Tenemos la varicela progresiva, que es mucho más maligna, va a afectar vísceras, va a producir una hemorragia grave, por lo tanto las lesiones las vesículas van a tener un contenido hemorrágico, producen una coagulopatía y las lesiones pueden convertirse en hiperkeratosis y generalmente va a estar precedida de dolor abdominal. Esta patología es mucho más frecuente en adultos y jóvenes y adolescentes, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que tengan un recuento de linfocitos menores de 500, señoras embarazadas y recién nacidos. Entonces aquí tenemos un niño que nació con una varicela. Miren las lesiones a nivel del cuero cabelludo y cara y parte del tronco. Y tenemos el síndrome de varicela congénita que se da cuando las señoras embarazadas padecen la varicela durante el embarazo. Cuando se adquiere la varicela durante el embarazo, el 25% de los fetos pueden tener varicela y de ellos el 2% pueden desarrollar embriopatía por virus de la varicela. Si adquiere entre las semanas 6 y 12 de gestación, puede haber interrupción del desarrollo de los miembros, y si se adquiere entre las semanas 16 a 20, puede haber afectación ocular y encefálica. También puede presentarse síndrome de Horner, puede presentarse una región en la región lumbosacral, disfunción de esfínteres, y puede haber compromiso también de piel, extremidades, ojos y cerebro. A nivel de piel, ¿qué podemos encontrar? Una cicatriz en forma de zigzag. A nivel de las extremidades podemos encontrar deformidades o acortamientos. Podemos encontrar extremidades atróficas. A nivel de los ojos podemos observar cataratas y coriorretinitis. En cerebro puede producirse aplasia encefálica, calcificaciones en cabeza y microcefalia. Aquí tenemos, miren, las extremidades tanto superiores. Aquí, este niño tiene extremidades superiores e inferiores. El diagnóstico en la fetopatía por el virus de la varicela se va a hacer por la historia en la madre del embarazo que haya padecido varicela, los estigmas que aparecen en el feto, PCR, y se solicita en cordón umbilical la IgM. Recuerden que la IgM no atraviesa la placenta, por lo tanto, si aparece IgM positiva en el niño, quiere decir que tiene la patología. Dentro de las complicaciones de la varicela como tal, podemos encontrar hepatitis por varicela, trombocitopenia, que se puede presentar en el 1 al 2% de los casos, ataxia cerebelosa, encefalitis, neumonías, artritis, miocarditis, pericarditis, pancreatitis, orquitis, síndromes hemolíticos urémicos, síndrome nefrótico y nefritis. Una de las más frecuentes de las complicaciones es la sobreinfección de las vesículas, que se pueden sobreinfectar con estreptococos piógenes o estafilococos aureus. ¿Y qué nos va a dar? Impétigo, nos puede dar celulitis, linfadenitis, abscesos, y cuando es producido por el estreptococo del grupo A, nos va a dar la varicela gangrenosa, puede producirse una neumonía, artritis, osteomielitis y fascitis necrotizante. A nivel del sistema nervioso central podemos encontrar encefalitis, ataxia cerebelosa que va a dar en niños generalmente menores de 5 años o adultos mayores de 20 años. ¿Cuáles pueden ser sus manifestaciones clínicas? Rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones, trastornos de la marcha, y se presenta 2 a 6 días después del inicio del exantema. La recuperación puede ser completa entre 24 a 72 horas y también se puede presentar el síndrome de Rillet. A nivel pulmonar podemos encontrar neumonía, es decir, que podemos tener neumonitis y neumonía. Entonces, las manifestaciones clínicas son tos, disnea, cianosis, dolor pleural, hemoptisis y generalmente se presenta 1 a 6 días después del exantema. Aquí tenemos una varicela bullosa o bulosa, como lo quieran llamar, quiere decir que se sobreinfectó con estafilococo y se produjeron bulas. Puede ser infecciones por estreptococos o estafilococos, en la cual se pueden producir pústulas o ampollas. Y la fascitis necrotizante, que es producida por el estreptococo hemolítico del grupo A. Esta es la neumonitis varicelosa. El tratamiento especialmente es apartar a todas las personas susceptibles, higiene corporal, se deben hacer 2 o 3 baños al día con agua, especialmente para disminuir los riesgos de que las vesículas se sobreinfecten, antitérmicos físicos, y entre los antitérmicos o antipiréticos vamos a encontrar el acetaminofén. Aquí no se puede dar ácido acetil salicílico porque se asocia con síndrome de Reye, entonces damos acetaminofén a la dosis convencional de 10 a 15 miligramos kilodosis cada 6 horas.
Como es altamente pruriginosa, damos antihistamínicos, que puede ser la clorferinamina de 0,3 miligramos por kilo por día o la hidroxicina 2 miligramos por kilo por día. Se deben cortar las uñas por el prurito y se puede dar aciclovir. ¿En qué paciente se da aciclovir? Quiere decir que no en todo niño con varicela se debe dar aciclovir. Entonces lo vamos a dar en neonatos y lactantes menores de 2 meses, en pacientes que tengan dermatitis atópica, que sean desnutridos graves o que estén en tratamiento con salicilatos en forma crónica, señoras embarazadas, pacientes que tengan enfermedades crónicas, adolescentes y adultos e inmunocomprometidos. La prevención es la vacuna que contiene los virus vivos de la varicela de la cepa Oka, que se desarrolló en Japón. Se aplica 0,5 mililitros entre los 12 y 15 meses y luego se aplica una segunda dosis entre 4 a 6 años. Dentro de las contraindicaciones de la aplicación tenemos reacción anafiláctica a la neomicina porque viene preservada con neomicina, con un antibiótico. Inmunosuprimidos, pacientes con VIH, con leucemia linfocítica aguda, con quimioterapia, con dosis altas de corticoides. Cuando hablamos de dosis altas de corticoides estamos hablando de 2 miligramos por kilo por día, tratamiento crónico con salicilatos, embarazo y lactancia, niños que tengan contacto con embarazadas susceptibles, enfermedades agudas intercurrentes y administración de menos de 5 meses de inmunoglobulina humana. Dentro de los efectos adversos de la vacuna tenemos el rash, es decir, puede aparecer el exantema y la fiebre. Dentro del manejo también se hace la gamma-globulina hiperinmune que tengan altos títulos de anticuerpos contra el virus de la varicela y vamos a utilizarla en pacientes inmunodeprimidos, en recién nacidos de madres infectadas de varicela que lo hayan adquirido entre 5 días antes o 2 días después del parto, niños con edad gestacional menor de 28 semanas, prematuros de más de 28 semanas cuyas madres no hayan pasado la varicela, adolescentes y adultos sanos e inmunocomprometidos y mujeres con posibilidad de estar embarazadas. Continuamos con enfermedad o síndrome de Kawasaki. Especialmente esta es una vasculitis, es la primera causa de cardiopatías adquiridas durante la infancia, durante la niñez. Es una enfermedad sistémica, autolimitada y su principal fue descubierta por el doctor Tomisaku Kawasaki. Generalmente el 20% de los pacientes no tratados presentan alteraciones coronarias. Entre esas pueden presentar aneurismas, trombosis de la arteria coronaria, estenosis de la arteria coronaria, infarto agudo del miocardio, ruptura de aneurismas y la muerte. Su etiología es desconocida, se ha hablado de que posiblemente es una causa infecciosa y eso lo atribuyen a sus manifestaciones clínicas como son la fiebre, una inyección conjuntival, el exantema, la adenopatía y que porque en un mismo núcleo familiar se pueden presentar varios casos al igual que en las guarderías. Entonces, lo último que se habla es que es una activación del sistema inmune, que tiene una respuesta inmunitaria anormal ante una infección y dentro de que está mediada por superantígenos que van a inducir la activación del sistema inmune y juegan un papel importante lo que es la genética y los factores ambientales como son las infecciones. Dentro de su epidemiología afecta a todas las etnias, pero tiene una mayor prevalencia, especialmente en Japón. Posiblemente fue una enfermedad que fue descrita inicialmente en Japón y porque debe buscarse mucho más que lo que buscamos nosotros aquí. Dentro de las complicaciones cardiológicas han ido disminuyendo porque se va haciendo más diagnóstico temprano. La mortalidad en Japón es de aproximadamente 0,8% y el 80% de los pacientes que presentan síndrome de Kawasaki son menores de 5 años. Ocasionalmente puede haber compromiso en adolescentes o adultos y los más afectados en cuanto a sexo son los varones con una relación de 1,4 a 1. La mortalidad es mayor en varones y en menores de 1 año. En Colombia se reportan aproximadamente 175 casos por cada 100.000 niños en menores de 5 años y en Estados Unidos se reportan de 9 a 20 casos por cada 100.000 niños en menores de 5 años. Dentro de su patogenia podemos decir que es una vasculitis que tiene una vasculitis especialmente en las arterias, pero tiene una predilección por las arterias de mediano y pequeño calibre, especialmente de las arterias coronarias. Y generalmente que se va a producir una infiltración intensa en lo que son las células endoteliales y musculares de las arterias.
Tiene tres fases. Tiene una fase aguda febril, la fase subaguda y la fase de convalescencia. La fase aguda febril, que tiene una duración aproximadamente de 1 a 2 semanas y que cursa con fiebre, inyección conjuntival sin secreciones, lesiones orofaringeas a nivel de mucosas, hay compromiso de las mucosas orales, eritema indurado de manos y pies, se produce el exantema, una adenomegalia cervical anterior y menor de 1.5 centímetros, irritabilidad, anorexia, meningitis aséptica, diarrea y hepatitis. Ya en la fase subaguda van a ceder las fiebres, el exantema desaparece, la adenopatía también desaparece, persiste la inyección conjuntival, recuerden que sin secreciones se inicia una descamación furfurácea perineal y en dedos, en los dedos se presenta como en láminas junto con artritis y artralgia. Y ya en la fase de convalescencia las manifestaciones clínicas desaparecen, los reactantes de fase aguda se normalizan, las plaquetas se normalizan y los aneurismas pueden resolverse o pueden persistir y dejar una disfunción cardíaca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico y se basa solamente en los criterios clínicos, nada más. Tenemos que, para hacer diagnóstico, se necesitan aproximadamente 4 de los 5 criterios que vamos a describir. Entonces, son fiebre, generalmente dan el 100% de los casos, tiene una duración mayor a 5 días, tiene inyección conjuntival, que generalmente es no supurativa y es bilateral, una adenomegalia cervical, que generalmente es mayor de 1.5 centímetros. Tenemos un exantema que es polimorfo, no es vesicular, no es costroso. Tenemos alteración, ese compromiso de las mucosas orales, en lo cual vamos a encontrar unos labios secos, agrietados, enrojecidos, fisurados. Va a haber la lengua frambuesada roja y en las extremidades vamos a encontrar que inicialmente hay un eritema palmoplantar, hay un edema indurado en manos y pies, y se produce en el estado de convalescencia ya descamación de los pulpejos de los dedos. Y tenemos otro en la cual podemos encontrar 4 de estos siguientes criterios y si encontramos un aneurismo también hacemos el diagnóstico de síndrome de Kawasaki. Entonces, en los síndromes de Kawasaki, los criterios ya dijimos en la fase aguda, los cambios en las extremidades, la descamación de palmas y palmas, el exantema polimorfo, la conjuntivitis sin exudados, los cambios en la mucosa, es decir, compromiso de la mucosa oral, inyección generalmente la mucosa oral y faríngea y la linfonopatía cervical unilateral mayor de 1.5. Y en el periodo de convalescencia ya todas las manifestaciones clínicas desaparecen, los reactantes de fase aguda se normalizan, las plaquetas se normalizan y se mantienen son las líneas de Bo nada más. Entonces aquí tenemos compromiso, la inyección conjuntival, miren el ojito rojo, sin secreciones. A nivel perineal se produce un exantema, un brotecito. A nivel de las manos hay edema y eritema palmoplantar. Y en la boca se va a encontrar mucositis, lengua frambuesada roja, los labios son secos, fisurados. Aquí tenemos la descamación periungueal, el aneurisma. Bueno, otros hallazgos que se pueden presentar durante el síndrome de Kawasaki es la piuria estéril, la artritis, en que se presenta en un 30% de los casos, dolor abdominal y diarrea en el 20% de los casos, hidrovesicular, puede haber compromiso del sistema nervioso central y de los ojos y a nivel cardiovascular. Entonces, tenemos un criterio, tenemos un síndrome de Kawasaki atípico en la cual puede hacer afectación coronaria y solamente se presentan 2 signos, que es la fiebre y el exantema. Entonces, con el ecocardiograma y el electrocardiograma podemos hacer el diagnóstico por exclusión. Aquí tenemos todos los signos, compromiso de la mucosa, la inyección conjuntival, el eritema polimorfo, la descamación periungueal, el edema palmoplantar. Tenemos exactamente lo mismo. Miren los deditos. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas dijimos que tienen una predilección por las arterias coronarias. Entonces podemos encontrar aneurismas gigantes que se llaman cuando tienen más de 8 milímetros de diámetro interno, que tienen el riesgo de ruptura, trombosis, estenosis e infarto agudo del miocardio. Se puede presentar también insuficiencia valvular y compromiso de las arterias popliteas y axilares. Este es un algoritmo para poder pensar en la enfermedad de Kawasaki. Si tienen presencia de 5 criterios o 4 criterios más aneurismas coronarios, hacemos ya el diagnóstico de
síndrome de Kawasaki. Entonces, dentro de eso es la fiebre de más de 5 días, la conjuntivitis sin exudado, el exantema, la linfonomatía cervical, los cambios en la mucosa oral y los cambios en las extremidades. Si tiene todos esos criterios, hacemos el diagnóstico. Si no tiene, se deben buscar otras causas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, sí, diferenciales tenemos el sarampión, que siempre tenemos que valorar si el paciente fue o no vacunado, la mononucleosis infecciosa, el síndrome de Steven-Johnson, el síndrome de Lyell, la ricketsiosis, la leptospirosis, colagenosis y algunas reacciones medicamentosas. También tenemos con la escarlatina, si en la escarlatina le damos tratamiento, mejora rápidamente, mientras que con el Kawasaki no vamos a mejorar rápidamente. El síndrome de shock tóxico, que se caracteriza porque va a tener hipotensión, compromiso renal y hepático, puede haber elevación de la creatina fosfoquinasa e infección local por estafilococos aureus. Las pruebas diagnósticas, no existe ninguna prueba diagnóstica que nos ayude para hacer el diagnóstico como tal. En el hemograma que vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia y puede haber formas inmaduras. Los reactantes de fase aguda están elevadas por lo menos durante 4 a 6 semanas. Se puede presentar una anemia normocítica normocrómica y las plaquetas en la primera semana son normales, pero luego ya en la segunda semana comienzan a aumentar, llegando hasta 1.000.000 de plaquetas por milímetro cúbico. Se va a ver también alteración de la fosfatasa alcalina, de las bilirrubinas y de la ALT y AST, de las aminotransferasas. El tratamiento es de ácido acetil salicílico a dosis inicial de 80 a 100 miligramos por kilo por día, normalmente que se disminuye de 3 a 5 miligramos kilo día cuando se da la fiebre o cuando los reactantes de fase aguda se normalicen. Si hay un aneurisma, entonces podemos adicionar el dipyridamol a dosis de 3 a 5 miligramos por kilo por día y especialmente hasta que haya resolución del aneurisma coronario. Inmunoglobulina a dosis alta de 2 gramos por kilo en dosis única que se aplica lentamente en una unidad de cuidados intensivos por 10 horas. En pacientes que no mejoran con este tratamiento se le puede adicionar una dosis de inmunoglobulina nuevamente. ¿Qué nos ayuda a nosotros a mejorar estos pacientes? Hacer un diagnóstico temprano, precoz y un tratamiento urgente. Y eso nos disminuye las cardiopatías. El pronóstico va a depender de las complicaciones cardiovasculares. Entonces, el pronóstico se ensombrece cuando se aparecen niños menores de 1 año, cuando aparece en el sexo masculino, cuando la fiebre dura más de 16 días, cuando se asocia con cardiomegalia o arritmias y generalmente puede recidivar en el 1 al 3% de los pacientes. El pronóstico de las aneurismas, de la mortalidad por infarto agudo del miocardio se presenta en el 1 al 5% de los pacientes. Más del 70% de los infartos agudos presentan en niños del primer año por aneurismas gigantes y por rigidez de la arteria carótida. ¿Preguntas? Hasta aquí ninguna, doctora. ¿Cuántos estudiantes tengo? Me toca pasar las estadísticas. 43. Ya veo. Bueno, continuamos. Vamos con la mononucleosis infecciosa, también llamada la enfermedad del beso, porque se transmite a través del contacto directo de saliva con saliva. Generalmente es un síndrome porque también pertenece a los síndromes mononucleósidos que pueden ser producidos por algunos otros gérmenes. Entonces es un síndrome que está producido por el virus del Epstein-Barr. Es común, es frecuente en adolescentes y en niños pequeños. La mayor incidencia se da entre niños de 10 a 19 años, es decir, en adolescentes, y más del 90% de los adultos ya tienen anticuerpos y son portadores de la mononucleosis infecciosa. Si los niños no se contagian en la niñez, generalmente lo hacen en la adolescencia a través de los besos. El virus del Epstein-Barr infecta generalmente todas las células nasofaringeas y los linfocitos B. Esto va a producir una gran cantidad de linfocitos, de ahí que se caracteriza porque tiene linfocitos, linfocitosis y predominio también de linfocitos atípicos. Entre estos se van a producir anticuerpos heterófilos que son los que nos van a ayudar en parte a hacer el diagnóstico porque podemos solicitar esta prueba y esta es la que nos confirma el diagnóstico por Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr es un herpes virus tipo 4. La mayoría de los adultos ya son portadores y son asintomáticos. Se transmite, ya dijimos, a través de la saliva, contacto directo con la saliva.
Está implicada también en algunos desarrollos de tumores, como son el linfoma de Burkitt, la enfermedad de Hodgkin, el carcinoma de enofaringio, el linfoma de células B en inmunodeprimidos. Miren, este niño con linfoma de Burkitt, el carcinoma de enofaringio, y también se ha asociado con el síndrome de fatiga crónica y el CA de cuello uterino. Entonces, aquí los linfocitos B son las células dianas que van a dar una respuesta inmunitaria, van a producir una respuesta tanto humoral como celular con producción de anticuerpos y presencia de linfocitosis y linfocitos atípicos. El virus va a permanecer en el huésped durante toda la vida y puede haber recidivas o reactivaciones subclínicas. El periodo de incubación es de 4 a 6 semanas y el virus se transmite también por derivados sanguíneos. La forma de transmisión es por besos, es decir, contacto directo de saliva con saliva. Generalmente se presenta mucho más en niños en guarderías. Se transmite también a través de semen, secreción vaginal, sangre, transfusiones sanguíneas o trasplante de médula ósea. La transmisión perinatal es muy baja y se ha reportado miocarditis en abortos y la transmisión intrafamiliar es del 10%. ¿Cuál es la clínica? Tiene un periodo de incubación de 4 a 6 semanas, tiene un periodo prodrómico y el periodo como tal, sintomático como tal. Entonces, el periodo prodrómico que dura de 1 a 2 semanas, en la cual hay astenia, anorexia y mialgias. Y ya el cuadro de infección típica como tal, que tiene una tríada clásica, que es la fiebre persistente, que pasa de 10 a 14 días, una faringitis que va a producir disfagia, exudado faríngeo, y las adenomegalias generalmente que son cervicales posteriores y retroauriculares y epitrocleares. También se asocia con hepatomegalia, esplenomegalia y el exantema, que es generalmente suscitado por las penicilinas. Lo característico: fiebre, adenopatía, faringitis y fatiga. Entonces aquí encontramos la fiebre, el exantema, que generalmente da el predominio en tronco, especialmente cuando administramos penicilinas. A nivel de faringe, los exudados faríngeos, las adenomegalias, especialmente de cuello epitroclear, y la esplenomegalia. También se asocia con hepatomegalia. Puede asociarse también con otros hallazgos, son la ictericia, puede haber edema periorbitario y el enantema en el paladar. Tenemos las adenomegalias, el exudado y el rash. Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente da temperaturas de 39.5 grados o más en las primeras 2 a 3 semanas, la faringitis, adenopatías, y hay una forma que se llama la forma tifoidea, que da por una evolución mucho más lenta de la habitual. Dentro de las manifestaciones clínicas, las adenomegalias suelen ser simétricas y muchas veces afectan todas las cadenas ganglionares. Se considera que si nosotros encontramos la epitroclear positiva, entonces eso nos ayuda a confirmar un diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Pueden ser únicas, pero generalmente son simétricas y se producen los anticuerpos heterófilos que nos van a dar el diagnóstico, y esto nos disminuye el riesgo de hacer biopsias. Y la esplenomegalia, que generalmente alcanza su máximo en la segunda semana y tercera semana. Las adenomegalias cervicales, epitrocleares, axilares, inguinales, es decir, son generalizadas, asociadas a esplenomegalia, nos orientan mucho más al diagnóstico de mononucleosis. La ausencia de adenomegalia generalmente nos descarta el diagnóstico y la mayoría de las pacientes van a presentar linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos. El diagnóstico, aparte de la clínica, el aislamiento viral, y podemos hacer los anticuerpos heterófilos que aparecen en las primeras 2 semanas y persiste de 8 a 12 semanas e incluso un año. En la primera semana el 40% de ellos son positivos y a la tercera semana ya el 80-90% son positivos. Dentro de los laboratorios tenemos que se produce marcada linfocitosis con predominio de linfocitos atípicos que puede ser mayor del 20%. Neutropenia, trombocitopenia, alteraciones de las aminotransferasas y el aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total. Este es un algoritmo para pensar en mononucleosis infecciosa. Si tenemos los anticuerpos positivos heterófilos, confirmamos que es producida por el Epstein-Barr. Si es negativo o dudoso, se puede repetir. Y si sale positivo, entonces hacemos prueba de ELISA, sale positivo, confirmamos el diagnóstico de Epstein-Barr. Y si sale negativo, hay que buscar otras causas que puedan producir el síndrome mononucleósico. Dentro de los síndromes mononucleósicos pueden ser producidos también por el citomegalovirus, la toxoplasmosis, el VIH, la hepatitis B, el herpes virus tipo 6, la rubiola, los fármacos como la fenitoína y la carbamazepina.
Dentro de las complicaciones vamos a encontrar complicaciones hematológicas. Entre ellos tenemos la anemia hemolítica, trombocitopenia, granulocitopenia, anemia plástica, síndrome hematofagocítico. Podemos encontrar en las neurológicas encefalitis, síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, síndrome de Guillain-Barré, parálisis de los nervios craneales, parálisis de Bell, psicosis. Dentro de las cardíacas vamos a encontrar miocarditis, pericarditis o anormalidades en el segmento ST. Dentro de las respiratorias podemos encontrar faringitis estreptocócica que nos van a producir muchas veces aún dificultad respiratoria por el aumento de las adenomegalias. Dermatológicas podemos encontrar el RAS que se produce con el asocio de ampicilina o penicilina, vasculitis leucocitoclástica y acrocianosis a frigore. En las renales podemos encontrar nefritis intersticial y glomerulonefritis. En las hepáticas, hepatitis post-transfusión, necrosis hepática masiva y síndrome de Reye. En las esplénicas, una de las manifestaciones clínicas y más temidas es la ruptura espontánea traumática del vaso. Entre las inmunológicas, anergia, hipogammaglobulinemias y gastrointestinal, pancreatitis y síndromes malabsortivos. Entonces, dentro de las dermatológicas tenemos el rash que es producido por las aminopenicilinas, la vasculitis, la crocianosis y la urticaria a frigore. El tratamiento generalmente es una infección autolimitada que no requiere sino solamente terapia de soporte. Cuando hay fiebre se utiliza el acetaminofén. Cuando evitar el ejercicio, especialmente se deben guardar reposo cuando hay gran esplenomegalia y cuando es la ilíaca mucho más, aún durante la palpación se puede producir ruptura del vaso. No, pueden utilizarse en algunos casos los AINES y no son de utilidad los antibióticos, excepto que comprobemos que esté sobreinfectada. Continuamos con el eritema infeccioso o quinta enfermedad, o también llamado parvovirus B19. Su etiología es el parvovirus B19, es el único que se presenta en humanos, es un virus DNA, ocasiona una gama de manifestaciones, entre ellos aparece el eritema infeccioso y en los adultos puede producir artralgias y artritis. Durante el embarazo puede producir muerte intrauterina e hidropesía fetal. El parvovirus B19, su epidemiología se contagia a través de las secreciones respiratorias o por vías sanguíneas, tiene un periodo de incubación que va de 4 a 14 días y el exantema y los síntomas articulares ocurren 2 a 3 semanas después de iniciar la infección. Dentro de la fisiopatogenia se produce una viremia. Este virus tiene una afinidad por las células eritroides, de ahí que en pacientes que tengan hemoglobinopatías puede producir aplasia medular. Generalmente se producen anticuerpos tanto de IgE e IgM, que son los que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico cuando tengamos la duda. Días después que se presenta el exantema aparecen las artralgias y artropatías. El cuadro clínico generalmente tiene un cuadro bifásico. Quiere decir que comienza con una sintomatología, mejora transitoriamente y reaparece nuevamente. Esta reaparición se puede deber al calor, al frío, al estrés, puede exacerbarse el exantema. Entonces, tenemos un primer periodo en el cual vamos a encontrar que da fiebre, malestar general, mialgia, coriza, escalofríos y prurito, que lo puede dar cualquier otra patología. Y ya en la segunda fase, cuando aparece ya el eritema facial, que es característico y es lo que se llama el famoso signo de la bofetada o de la cachetada. Generalmente, y va a afectar luego de 1 a 4 días el tronco y las piernas, y luego aparecen, o sea, es como entretejido y da el signo que se llama el signo del encaje y dura de 2 a 3 días. Y el exantema puede durar hasta 6 semanas. Entonces aquí tenemos el signo de la cachetada o bofetada del eritema infeccioso. Recuerden que es simétrico. Este es el signo del encaje. El cuadro clínico en adultos ya va a comprometer más artralgias y artritis generalmente. Puede haber recaídas con exantema de manera intermitente. El diagnóstico, aparte de la clínica, podemos solicitar IgM para parvovirus B19. Y los anticuerpos de IgG que van a permanecer durante toda la vida, no se dispone de cultivos para este virus. Durante el periodo inicial, todos los exámenes de laboratorio son normales, pero ya cuando se producen las crisis aplásicas tenemos reticulocitopenia y anemia. Dentro de las complicaciones, la crisis aplástica, ya dijimos, porque tiene una afinidad por las células eritroides y especialmente en aquellos que tienen hemoglobinopatías, como por ejemplo la anemia de célula falciforme, la ferocitosis, etc. Podemos encontrar hidropesía en el recién nacido y artralgias y artritis en los adultos.
El tratamiento es sintomático, podemos utilizar acetaminofén y cuando hay grandes artralgias y crónicas podemos utilizar, en infecciones crónicas podemos utilizar la inmunoglobulina estándar a dosis de 400 miligramos kilo día por 5 a 10 días. Y tenemos la rubiola o llamado también sarampión alemán. Generalmente se presenta en niños, raramente se ve en adultos, pero también se puede observar, se transmite por secreciones de las vías respiratorias, se puede producir por líquido cefalorraquídeo, sangre, orina, a través de la placenta, es decir, que hay también una transmisión de madre a hijo. En el año 22 de enero del año 2014, en Colombia fue declarada libre de sarampión y rubiola especialmente congénita, y eso se ratificó recientemente. Entonces, dentro de la patogenia, el virus entra por las vías respiratorias superiores, ya llega todo al círculo de Waldeyer, ahí llega a pulmones, se produce la primera viremia, va a los tejidos linfoides, va a producirse hiperplasia de todos los ganglios y va a sangre y se produce la segunda viremia. Esta es exactamente la misma fisiopatología y a nivel de feto generalmente se va a producir contaminación de la placenta, entonces el virus se replica en los tejidos fetales y va a alterar el crecimiento, la mitosis y la estructura de los cromosomas. Entonces va a dar alteraciones en el desarrollo, efectos teratogénicos y puede producirse en la placenta perivasculitis, endovasculitis, edema, fibrosis y necrosis por citolisis. El periodo de incubación va de 14 a 21 días, tiene 3 periodos, el periodo prodrómico, el periodo exantemático y el periodo post-erupción. Dentro el periodo clínico como tal, tenemos adenomegalias dolorosas, especialmente las retroauriculares y suboccipitales, febrículas, malestar general, coriza, mialgias, conjuntivitis leve. Y el exantema es cefalocaudal, inicia en cara, cuero cabelludo, empieza a descender hasta las extremidades, generalizándose, es menos llamativo que el sarampión, el exantema, o sea, es menos rojizo, y a medida que progresa tiende a desaparecer en las partes en donde inició. El diagnóstico se hace por el nexo epidemiológico, el antecedente de vacunación, la clínica y los laboratorios. Entonces, dentro de los laboratorios vamos a encontrar leucopenia, como casi todas las virosis, linfocitosis, los reactantes de fase agudo son normales y puede aparecer proteinuria. Dentro de las complicaciones, tenemos complicaciones articulares, especialmente en mujeres, las artralgias y artritis. En las neurológicas podemos encontrar convulsiones, meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, panencefalitis esclerosante subaguda y dentro de las hematológicas púrpura, trombocitopénica y anemia hemolítica. Dentro de la rubéola congénita, cuando se adquiere en las primeras 13 a 16 semanas, el 54% de los fetos va a tener compromiso y cuando se adquiere entre las 17 a 22 semanas, el 30% tiene compromiso, igual que sucede cuando tenemos de 23 a 30 semanas. Y cuando dan las primeras 10 semanas, generalmente el 100% de esos niños van a tener defectos cardíacos o sordera. Dentro de los defectos vamos a encontrar cataratas, glaucomas, sordera neurosensorial, enfermedades cardíacas, ductus arterioso persistente y la estenosis de la arteria pulmonar, retardo del crecimiento intrauterino y púrpura. Y entre los efectos teratogénicos vamos a encontrar retinopatía, microcefalia, meningoencefalitis, microftalmía, radiolucencia ósea y anormalidades dermatológicas. Esta es la tríada característica de la rubiola congénita, sordera y catarata, microcefalia y cardiopatías. A nivel sistémico podemos encontrar adenitis, hepatitis, hepatomegalia, ictericia, anemia, trombocitopenia, meningitis, encefalitis, lesiones oculares y neumonía. Y a defectos tardíos que van a aparecer que el niño nace normal, pero se van a desarrollar tardíamente. Tenemos el autismo, la enfermedad tiroidea, los síndromes convulsivos, desarrollo, el retardo psicomotor, discrasias inmunológicos y diabetes mellitus. Los diagnósticos de laboratorios, tenemos el cultivo nasofaríngeo, cultivo de orina, de líquido cefalorraquídeo y secreción ocular. Podemos solicitar IgM e IgG, el test de inhibición de anticuerpos por hemaglutinación, estudios radiológicos y la radiolucencia metafisaria de huesos largos. Aquí tenemos cataratas. Esta es la respuesta inmunológica del niño con síndrome de rubiola congénita, cómo aparece la IgM en el niño y la IgG que va a permanecer de por vida en los pacientes. Recuerden que la IgM desaparece después. Y tenemos la sarampión o primera enfermedad. Esta fue la primera enfermedad que fue descrita
Esta es una enfermedad inmunoprevenible, muy contagiosa, puede ser grave, puede producir mortalidad. Es producida por el virus del sarampión, que pertenece a la familia de los paramyxovirios del género Morbillivirus. Es un virus ARN, es sensible a la temperatura, la luz y la humedad y también se inactiva con los desinfectantes. Tiene 8 proteínas, de la cual la glicoproteína F nos ayuda a que se adhiera al huésped, la proteína H que permite la fusión a la célula huésped y tiene 2 proteínas estructurales de la membrana. Su propagación a través de las famosas gotitas de flujo, es decir, a través de los estornudos, la tos, contacto personal íntimo o contacto con las secreciones nasales o faringes infectadas, a través de vómitos, puede permanecer hasta 2 horas en los vómitos en forma contagiosa y se contagia 5 días antes hasta 5 días después de aparecido el exantema. Puede afectar a todas las edades susceptibles, pero es mucho más en niños menores de 10 años y mayores de 20 años, señoras embarazadas especialmente. Es más frecuente en los países en vías de desarrollo. Ya dijimos que en Colombia se declaró totalmente que estaba libre de sarampión, pero se presentan algunos brotes, especialmente son importados, más con los venezolanos. Y se ratificó de que Colombia estaba libre en el 28 de febrero del año 2021. Dentro de los factores de riesgo tenemos un nivel socioeconómico bajo, la desnutrición, niños con VIH, niños menores de 2 años y áreas que tengan baja cobertura de vacunación. ¿Cuál es la fisiopatología del sarampión? Generalmente el virus llega por la vía respiratoria, llega a todo el círculo de Waldeyer, todo lo que sean amígdalas, adenoides, vaso y apéndice, y va a producirse una necrosis de las células epiteliales de la mucosa oral, lo que va a producir las manchas de Koplik, que son patoneumónicas del sarampión. Se produce una infiltración de las células mononucleares del linfocito y el periodo de incubación va de 10 a 12 días. Tiene 3 fases: el periodo catarral o prodrómico, la fase exantemática, la de convalescencia o de descamación. Entonces, dentro del cuadro clínico, consideramos una fiebre que va escalonada, que puede durar hasta 5 días después de aparición del exantema. Generalmente hace una remisión inmediata, se asocia con un cuadro respiratorio que va con rinorrea, catarro, mal estado general, tos, y 2 a 3 días aparece un enantema, que generalmente son las famosas manchas de Koplik, que duran aproximadamente de 12 a 18 horas. Cuando la temperatura está en su pico máximo, aparece el exantema, que es maculopapular, aparece especialmente región retroauricular y comienza a descender en forma cefalocaudal. Generalmente inicialmente las máculas se borran a la digitopresión, pero luego se empiezan a ponerse parduzcas y no desaparecen a la digitopresión. El rash respeta las palmas y las manos y se produce una descamación fina al final del sarampión. Esto es más o menos la evolución. Aquí tenemos la fiebre escalonada que se produce en el primer sintomatología. Aparece el enantema, que son las más famosas manchas de Koplik. Tenemos el exantema, que aparece después cuando está en su pico máximo la temperatura. La conjuntivitis, se produce especialmente fotofobia. Produce el cuadro respiratorio que inicia casi con la fiebre y la tos, que es uno de los síntomas que persiste después. Tiene un periodo de incubación corto, el periodo prodrómico, que ya lo dijimos, al cuadro respiratorio, la conjuntivitis con fotofobia, la tos, las manchas de Koplik y la odinofagia. El periodo exantemático generalmente es una erupción maculopapular eritematoso que inicia en la región retroauricular, cara, tronco, extremidades y dura de 3 a 5 días. No es pruriginoso y en pacientes inmunodeprimidos puede no haber erupción y luego se vuelve descamativo en una forma al final del periodo exantemático. El periodo de convalescencia ceden los síntomas, persiste la tos y hay descamación fina de la piel. Aquí tenemos las famosas manchas de Koplik, que se van a hacer unas manchas blancas grisáceas con un halo eritematoso que se presentan especialmente a nivel del segundo molar. La coriza, la conjuntivitis tiene un signo que se llama el signo del ojo delineado, el signo de Stimson. Generalmente si bajamos el párpado, vamos a encontrar como un signo o como el ojo delineado a nivel de la conjuntiva tarsial. La conjuntivitis con secreción, la famosa cara sucia o la fase sarampionosa, en la cual encontramos la conjuntivitis, la rinorrea y el exantema. El diagnóstico lo podemos hacer aparte de la clínica, la ausencia de vacunación, el nexo epidemiológico. Podemos solicitar pruebas serológicas como la IgM, que son positivos a partir del tercer día que aparece el exantema.
Podemos pedir inhibición de la aglutinación, fijación del complemento y el aislamiento viral hasta los 2 días de haber iniciado el patrón. Entonces, tenemos la clínica, la epidemiológica y el laboratorio. El diagnóstico, ya que vimos, serológico, la clínica, el aislamiento celular. Dentro de la prevención tenemos la vacunación, tenemos 2 tipos de vacunas, la triple viral y tenemos la bivalente. La bivalente que solamente contiene sarampión y rubiola y la triple viral que contiene sarampión, rubiolas y parotiditis. Se da entre los 2 y 15 meses la primera dosis y se refuerza a los 4 o 5 años y hace una inmunización permanente, quiere decir que no va a requerir ninguna otra dosis extra. Dentro de las complicaciones tenemos complicaciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, tenemos el agravamiento de una tuberculosis preexistente, trombocitopenia, conjuntivitis que puede producir ulceración y ceguera, panencefalitis esclerosante subaguda y la encefalitis. El tratamiento acetaminofén a la dosis convencional, 10 a 15 miligramos kilodosis y vitamina A. Se da 2 dosis para prevenir la ceguera y las lesiones oculares y también reduce la mortalidad en un 50% de los pacientes. Tenemos el sarampión atípico que afecta especialmente a niños que han recibido la vacuna con virus inactivados cuando son infectados por el virus natural. Este sarampión atípico tiene un periodo de incubación igual que el anterior, tiene un periodo prodrómico de fiebre, cefalea, dolor abdominal, muscular, vómitos y tos. Aquí es raro que se vean las manchas de Koplik y tiene un periodo exantemático que inicia a las 48 horas, pero empieza en las extremidades, es decir, empieza en sentido inverso al sarampión típico. Afecta palmas y plantas y luego se extiende a tronco, pueden aparecer petequias o vesículas. Tenemos el sarampión modificado que da en aquellas pacientes que son parcialmente inmunizados o que tienen todavía inmunoglobulinas. Entonces, tiene una fase prodrómica mucho más corta. El exantema puede o no presentarse. Tenemos las manchas de Koplik que son escasas y de corta duración. El pronóstico del sarampión va a depender. Generalmente hay factores que son muy desfavorables, como son que se presenten niños menores de 1 año, pacientes desnutridos, malas condiciones de higiene, inmunodeficiencia, antecedentes de raquitismo y tuberculosis activa. Los criterios para hospitalizar a un niño con sarampión tenemos si tiene dificultad para la alimentación, si tiene diarrea grave, signos de deshidratación, estridor laríngeo, convulsiones, desnutrición, síntomas neurológicos y síndrome de dificultad respiratoria. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Creo que no, doctora. No, doctora. ¿Todo quedó claro? Sí, señora. ¿No hay preguntas de ningún tipo? No, Bueno, feliz día. Feliz día, doctora. Gracias. Feliz día, doctora. Gracias. Igualmente, Gracias, doctora. doctora. Igualmente.